Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de estrategia de precios. Les doy la bienvenida a todos y vamos a comenzar inmediatamente con la programación que tenemos establecida para que revisemos durante el día de hoy. Ya les voy a colocar aquí la pantalla para que podamos ver nuestra agenda de trabajo para el día de hoy. Y podemos observar. Vamos a trabajar sobre las variables de administración de los productos que afectan el precio, entre otras el ciclo de vida de los productos y los costos, la oferta y la demanda, la elasticidad del precio, los competidores, los consumidores, el precio y adicionalmente a eso vamos a trabajar sobre el segundo parcial. El trabajo del segundo parcial lo estaremos haciendo durante el día de mañana, en el cual parte del material que trabajemos hoy va a ser utilizado para el día de mañana. ¿Ok? Bueno, comencemos entonces. Vamos a hablar, les decía, y vamos a arrancar hablando del tema que está relacionado con las diferentes variables, los diferentes elementos que definen las estrategias de precio de los productos. Ya lo hemos mencionado tangencialmente en otras oportunidades. Voy a hacer a manera de repaso, recordarle los temas que influyen directamente en la decisión de las estrategias de precios. Hablamos entonces del concepto de pricing, el concepto de establecer esas estrategias con base a factores microeconómicos o macroeconómicos. Encontramos también factores condicionales para establecer el precio, como son la demanda, la competencia, las ventas, factores internos como los costos, y hoy, cuando la velocidad de innovación tecnológica tiene una gran dinámica, los factores de innovación también son fundamentales para establecer los precios. Igualmente, las variables o elementos aquellos donde nuestras estrategias de precio van a impactar directamente, como son con los clientes, como es la participación en el mercado, los niveles de venta, un factor muy importante que son los factores de rentabilidad. Adicionalmente a esto, influyen dos elementos fundamentales: el modelo de la propuesta de valor y el modelo de negocio. Esto nos va a llevar a que los consumidores nuestros o nuestro mercado puedan identificar el valor percibido como el factor diferencial de nuestros productos, como las condiciones que establecen la razón por la cual un consumidor o un cliente prefiere comprar nuestros productos antes de comprar los productos de nuestros competidores. Vamos a iniciar entonces a hablar del concepto del ciclo de vida del producto. Es muy importante tener en cuenta que a pesar de todas las variables como los costos, la demanda o la competencia, que podrían en determinado momento variar predeciblemente a medida que el mercado de cada producto avanza a través de las diferentes etapas de su ciclo de vida, también es muy importante que cualquier estrategia de precio que diseñamos tiene que estar ajustada a cada una de las etapas de ciclo de vida del producto. Muchas veces esta condición se constituye en una generalización, pero hay que tener en cuenta que no todos los productos se comportan de igual manera a lo largo de su vida, es decir, de la vida útil. Si se tiene en cuenta, algunos elementos son más relevantes que otros durante cada una de las etapas del ciclo de vida del producto. El concepto de ciclo de vida del producto tiene una especial importancia para el desarrollo de cualquier organización, ya que el conocimiento previo de cómo se va a comportar un producto en las diferentes fases permitiría en determinado momento poder desarrollar pronósticos y acciones futuras que nos permitan consolidar opciones para alcanzar los objetivos. Es muy importante tener en cuenta que a pesar de hablar del ciclo de vida de los productos en general, tengamos en cuenta un detalle, y lo voy a hacer como una especie de paréntesis para que entendamos, antes de continuar con el tema del ciclo de vida,
y es el comportamiento de ese mismo ciclo de vida relacionado con el tipo de productos. ¿Por qué es importante que tengamos en cuenta esto? Porque las experiencias nos han demostrado que más o menos entre un 80 y un 90% de las organizaciones cometen ciertos errores en el momento de la fijación de los productos cuando normalmente van a entrar a un mercado. Muchas veces utilizan precios excesivamente bajos y esto trae como consecuencias impactos bastante drásticos respecto a la rentabilidad de la organización. Por una razón fundamental, porque normalmente en la etapa de desarrollo son muchas las inversiones que hay que hacerle a los productos y ni siquiera se ha vendido la primera unidad porque no ha salido al mercado. Incluso muchas organizaciones hacen grandes inversiones en esa etapa de desarrollo de los productos y por diferentes razones externas a su responsabilidad, esos productos nunca llegan a salir al mercado. Veamos entonces tres tipos de productos de acuerdo al nivel de innovación en los cuales el ciclo de vida representa cierto factor diferencial. Hablamos entonces de productos denominados productos revolucionarios o productos de innovación real. Estos productos revolucionarios o productos de innovación real son productos totalmente novedosos, totalmente singulares, que incluso crean su propio mercado, por lo singular que son sus características. Hablamos de productos que se denominan evolutivos, algunos autores lo llaman también productos de innovación discontinua. Son productos que tienen ciertas mejoras sobre los existentes, sobre todo en el manejo y sobre algunos beneficios en especial que ofrece, pero no son totalmente singulares y diferentes en forma absoluta de lo que ya existe en el mercado. Y por último, hablamos de los productos de innovación dinámicamente continua. Son ese tipo de productos que sencillamente las empresas los van actualizando como para mantener una vigencia competitiva en el mercado. Entre otras cosas, son esos productos que se denominan también el yo también. Es decir, no es significativa la variación que representan frente a los productos que existen en el mercado. De esta forma, cuando hablamos entonces, y vayamos nuevamente a la etapa de ciclo de vida del producto, porque es muy importante tener en cuenta que durante estas etapas del ciclo de vida del producto, algunas etapas en particular representan una condición muy especial para el mercadólogo. Les había comentado, sobre todo cuando llegamos a esa etapa de crecimiento y esa etapa de madurez, algunos autores también la denominan la etapa de reestructuración. Y se le denomina etapa de reestructuración precisamente porque se hace necesario establecer acciones estructurales para generar diferenciación cuando los productos se encuentran en esta etapa de su ciclo de vida, ya que normalmente, como ya están posicionados en el mercado, ya han sido recomprados, muchos competidores aprovechan este espacio que se han ganado para sacarle competencias directas, incluso tratar de sacar versiones mejoradas de ese producto. De tal manera que es muy importante que allí se juegue un papel fundamental relacionado con los factores de diferenciación, incluso a pesar de que el precio no es un factor de diferenciación sostenible a través del tiempo, también juega un papel muy importante lo que se puede hacer con ese producto o con los productos allí. Pero recuerden, como les he mencionado en otras oportunidades, todas estas estrategias de precios dependen en un gran factor del manejo o del liderazgo de costo que se tenga dentro de la categoría a la cual nos referimos. Cuando se habla de este tipo de productos que habíamos mencionado anteriormente, como son los productos revolucionarios o de innovación real, es muy importante al momento de fijar los precios que tengamos en cuenta que
para lograr el posicionamiento de este producto en el mercado, es muy importante diseñar una estrategia que permita generar cierto conocimiento en los consumidores, que permita que los consumidores lo acepten o lo identifiquen en una forma legítima como aquel producto que va a satisfacer su necesidad. Allí es muy importante la gran inversión, es decir, en la estrategia de introducción de estos nuevos productos innovadores, es muy importante basar toda la estrategia fundamentalmente en un proceso de comunicación integrada de marketing que permita difundir la información sobre las características y sobre la ventaja que este producto tiene frente a los demás competidores. Es muy importante tener en cuenta un factor que es clave en estos productos, y es que la sensibilidad al precio de los consumidores en este tipo de productos no es elevada. ¿Por qué no es elevada? Porque, primero, tienden a utilizar el precio como un indicador de calidad, y esa es una condición cultural que existe en nuestro medio, la relación de precio-calidad. Además de eso, porque como no hay marcas alternativas, no hay productos alternativos con los que competir, tampoco se pueden comparar. Ahora, teniendo en cuenta que los consumidores nuevos de este tipo de productos carecen de una referencia para determinar el valor y para evaluar si el precio es justo o no es justo, no se determina o no se define como el factor que desequilibra la intención de compra en este tipo de productos. Ahora, cuando se trata de otros productos, como los productos evolutivos, aquellos de innovación discontinua, que no representan suficientes ventajas o suficientes mejoras sobre los existentes, el margen de actuación para el precio es mayor. La estrategia de precios deberá establecerse entonces tomando como referencia aquellos productos que ya existen en el mercado. Es decir, no depende básicamente de su propuesta de valor o la singularidad de su propuesta de valor, sino en gran parte de los productos que ya existen en el mercado y que son sus directos competidores. Bueno. Ahora, cuando nosotros hablamos de la estrategia de precio en las diferentes etapas de vida del producto, es muy importante, por ejemplo, en la etapa de crecimiento, la estrategia o el concepto debe cambiar. Los competidores, o mejor, los compradores, sobre todo aquellos compradores que están realizando ya una recompra, porque hay que tener en cuenta un factor muy importante en estos productos y tiene que ver mucho con el comportamiento de compra de los consumidores. Hay un grupo de consumidores que son denominados consumidores innovadores, y muchas veces el éxito de un producto en el mercado depende en una gran medida de la aceptación que le den estos consumidores, estos compradores innovadores, porque además de tener cierta influencia dentro de su círculo social, tienen capacidad para comprarlo y adicionalmente a eso se convierte en un gran referente para generar o generalizar la recompra de los productos. Entonces, en la etapa de crecimiento, los compradores, al repetir la compra de los productos, ya lo conocen, pueden evaluar con mayor facilidad su relación valor-precio y precio o costo y beneficio. Es muy importante que se tenga en cuenta allí el efecto innovador y el nivel de diferencia competitiva en el cual invierte con respecto a los competidores en el mercado. En la etapa de madurez, ya como lo había mencionado anteriormente, esa etapa en la cual normalmente nos toca reinventarnos, nos toca diseñar acciones que permitan alejarnos más de nuestros competidores a través de factores de diferenciación. Las alternativas de precios se van reduciendo conforme los productos llegan a esta etapa. Es decir, cada vez, a medida que van avanzando los precios, se resulta un poquito más difícil
poder establecer factores o elementos individuales como el concepto de valor para establecer precisamente diferenciaciones que justifiquen el precio del producto. En esta etapa, las presiones sobre el precio son muy superiores a la de las etapas anteriores, porque ya no es un competidor el que tenemos detrás nuestro. Muchas veces son más competidores y esto hace que cada vez se vaya haciendo más sensible el tema de precio y el tema de la demanda. Es decir, existe, primero, presión de la competencia. Segundo, presión de los consumidores. Tercero, hay mayor sensibilidad al precio por normalmente la menor diferenciación que existe entre los diferentes productos que están en esa categoría y en ese rango de precios. De esta forma, es clave que durante la etapa de madurez y la etapa de declinación, que es la etapa siguiente, ya lo habíamos mencionado en alguna oportunidad, los males de la empresa nunca se van a solucionar con el tema precio. Recordemos que allí, tanto en esa etapa final de madurez como en la etapa de declinación, es preferible que el gerente de mercadeo reenfoque sus estrategias hacia la consolidación, hacia la cosecha o, ¿por qué no?, en algunos casos, hacia el retiro de los productos, como ya lo habíamos mencionado. Hablemos entonces de la estrategia de precios de lanzamiento de los productos. Cuando nosotros hablamos de las estrategias de lanzamiento de precios a los productos, normalmente nos viene a la mente algunos factores que son fundamentales. Primero, es clave que tengamos en cuenta lo siguiente. Si no hay ventajas competitivas fuertes frente a nuestros competidores cercanos, es preferible manejar precios similares a la competencia. Si nuestro producto ofrece ventajas importantes por encima de la competencia, podemos manejar el concepto de lo que se denomina el precio primado. Es decir, el precio puede generar cierta ventaja aún que tengamos un precio por encima de nuestros competidores. Y si nosotros logramos que tengamos o logramos tener ventajas sobre el manejo de los costos, podríamos en determinado momento inclusive manejar precios por debajo de nuestros competidores. Esos son tres factores claves que hay que tener como premisas en el momento de establecer precios. Ahora, es clave y es muy importante que en la estrategia de precios para el lanzamiento de productos tengamos en cuenta dos variables claves de éxito: los factores internos de la empresa y los factores externos. Cuando hablamos de toda la condición interna de la empresa, nos referimos a nuestra estructura de costo, a nuestra capacidad competitiva, a la necesidad de hacer ese análisis interno. Recuerde que lo habíamos hablado, que lo hacemos a través de la cadena de valor de Porter para poder, a través de la identificación de nuestras fortalezas, establecer nuestros elementos que nos permiten definir ventajas competitivas. Cuando hablamos de los factores externos de la empresa, hablamos, uno, del factor relacionado con la percepción de valor por parte de nuestros consumidores, de la sensibilidad que tiene el precio, de lo que pasa en el mercado, de nuestros competidores y de muchísimos otros factores, puesto que estas dos acciones van a impactar directamente en el valor económico del producto. Como consecuencia, en todas las estrategias relacionadas con la definición de lo que vamos a hacer con la fijación de los precios para los nuevos productos. Cuando nosotros nos fijamos o vamos a fijar precios para nuevos productos, nos enfrentamos frente a dos situaciones. O manejamos
el precio denominado precio para descremar o manejamos los precios para penetrar en el mercado. La estrategia se debe considerar por encima de cualquier otro factor, inclusive si el segmento al cual nos estamos dirigiendo es insensible al precio. Ahí hay que tener muchísimo cuidado y esto lo habíamos revisado durante la clase anterior cuando precisamente hacíamos la segmentación de acuerdo a la estrategia de precios que normalmente definimos. Entonces, para descremar es muy importante tener en cuenta que el segmento de lanzamiento tenga factores fundamentales que nos generen un grado de seguridad hacia el enfoque que vamos a desarrollar. Es decir, es importante tener un segmento de consumidores que antes que el precio antepongan otros elementos claves, como son el prestigio, como son los comportamientos, ya le hablaba hace un rato, de los innovadores, y tener en cuenta que el pago se ha realizado por un consumidor diferente al que compra. Es muy importante tener en cuenta, cuando nosotros vamos a descremar, tener en cuenta el concepto de la estrategia para descremar para la competencia. Primero, que no sea especialmente significativa en la oferta del producto. Eso es un factor clave. O que existan barreras de entrada o barreras de salidas. Lo habíamos hablado, lo habíamos manejado cuando hacíamos el análisis del microentorno. Si existen barreras de entrada para nuevos productos, allí hay que tener especial cuidado al momento de establecerlo. Porque si existen barreras para entrada de nuevos productos, tenemos una condición que nos garantiza sostenibilidad a largo plazo. Pero si no existen barreras de entrada para nuevos productos, ¿qué puede pasar? Que sencillamente no nos funciona la estrategia de precio descremado porque pueden entrar otros nuevos competidores con precios inferiores a los nuestros. Es muy importante que cuando los competidores se decidan a entrar y a reducir los atributos definitivos del producto, la empresa, nosotros podamos hacer reajuste del precio, estableciendo reducciones progresivas que permiten establecer diferenciación y poder mantener cautivo a todos los clientes o a todos los consumidores que ya habíamos conquistado. Cuando hablamos de las estrategias para penetrar el mercado, es importante tener en cuenta que esta estrategia pretenderá establecer y entrar en un segmento con precios más reducidos que permita, obviamente, conseguir mucho más rápidamente una importante cuota del mercado. Estos precios más bajos se deben comparar con el resto del valor económico que le aporta el producto a los consumidores, teniendo en cuenta los volúmenes de ventas. Particularmente, se los mencioné en alguna oportunidad, no soy muy amigo de esta estrategia de precios para penetrar con precios bajos, porque a futuro, ajustar el precio hacia arriba, si nuestra propuesta de valor sigue siendo la misma, es muy complicado. El concepto del precio para penetrar de acuerdo a los consumidores, es importante que tengamos en cuenta el perfil de los consumidores. Primero, sean muy sensibles a la relación de precio y calidad. Es decir, cuando hablamos de la sensibilidad del precio, de esa relación precio-calidad, es que no vayan a desestimar que por estar con un precio inferior a los que ya existen en el mercado, la calidad vaya a ser inferior. Es muy importante, además, que estos consumidores estén dispuestos a probar un nuevo producto. Y esto
está relacionado nuevamente con el concepto que les hablaba de los innovadores. Perdón. Ahora, si el producto que se lanza al mercado no es muy innovador, la estrategia de penetración tendrá éxito solamente si los competidores lo permiten. Es decir, si los competidores no tienen una capacidad de reacción nivelando los precios, podría ser exitosa. Porque si nosotros entramos bajo condiciones contrarias, sencillamente los líderes en el mercado o los otros participantes podrían en determinado momento ajustar los precios y nos quita el nivel de competitividad. Por eso no soy amigo de ese tipo de estrategia. Ahora, la competencia no presenta ventajas competitivas diferentes a sus productos. Interesante, porque no tiene ningún otro argumento, además del precio, con el cual poder enfrentarlos. Y la empresa tiene una amplia gama de productos que puede ser utilizar el producto como un complemento al resto de la línea. Recuerden que normalmente cuando nosotros utilizamos la estrategia de entrar a un nuevo mercado para completar nuestro portafolio de productos o para ampliar la línea de producto, para mejorar nuestro nivel de competitividad, no hay ningún inconveniente en poder manejar el precio de penetración, aunque la rentabilidad no sea la más alta, aunque la rentabilidad no sea la mejor, porque se posee un músculo financiero derivado de los otros productos que sencillamente nos permiten brindar cierto apoyo en el desarrollo de ese producto hasta tanto esté totalmente posicionado. La estrategia de penetración puede tener éxito en el mercado si los competidores presentan estructura de costos más elevados a la nuestra o que por condiciones diferentes tengan acuerdos establecidos con los canales de distribución. Y eso pasa frecuentemente cuando incluso manejando una estrategia que es mucho más comercial que de mercado, que del mercadólogo, establecer cuotas de mercado relacionadas con la fijación de estrategias de precios para garantizar unos montos establecidos. En algún momento los mencioné que se deriva mucho de las estrategias de rebate y de rappel que se manejan con ciertos clientes. Además de los factores externos en cada segmento, hablar de descremar o de penetrar de alguna de las dos estrategias depende directamente de la estructura de costos que tenga la organización con respecto al producto y a los competidores. Ese es un elemento clave para que nosotros podamos ser exitosos en este manejo de productos. Bueno. Ok, hablemos entonces del precio en función de los costos del producto. Hoy en día no es aceptable seguir pensando que los precios de venta de los productos se pueden seguir estableciendo sobre bases estrictamente matemáticas y sobre todo partiendo de que el objetivo de todo precio de venta es cubrir sus costos y el margen. Recordemos, cuando hablamos en periodos anteriores de los diferentes conceptos para establecer el precio y decíamos lo importante que es establecer el precio de un producto sobre la base del concepto de valor, recordando que el valor es la disposición que tiene el consumidor de pagar por un producto sobre los beneficios que percibe. Entendemos que la diferencia precisamente entre el precio de otros métodos menos científicos de fijar el precio es el de intercambiar o de combinar los costos con el valor que se le ofrece al cliente. Pero cuando nosotros establecemos los precios sobre el concepto del valor, podemos en determinado momento seleccionar la opción de cobrar el precio más alto. ¿Y cuál es el precio más alto? Aquel por el cual el consumidor está dispuesto a pagar por el producto. Aquí podrán observar ustedes las dos variables que existen, el valor y el precio. Decimos entonces que cuando tenemos un costo elevado
relacionado con un valor bajo, es muy importante tratar de reducir los costos. Cuando tenemos costos bajos y el valor es bajo, necesariamente hay que ofertar precios bajos. Cuando tenemos costos bajos y el valor es alto, es importante optimizar nuestras condiciones porque nos ofrece realmente una condición ganadora en el mercado. Tener costos bajos y una percepción de valor alto en el mercado nos permite optimizar acciones, optimizar recursos y manejar el mercado de manera tal que nos permita incrementar fácilmente nuestra participación en el mercado. Y cuando tenemos costos elevados y el valor es alto, es fundamental definir acciones que nos permitan diferenciar la oferta que tenemos. Vamos a hablar entonces de los diferentes tipos de costes que forman el precio de venta. Encontramos entonces que para definir los precios de los productos, tenemos que considerar los diferentes costos que existen a nivel organizacional. Son los costos directos, los costos indirectos, los costos variables y los costos fijos. Es claro que la clasificación de los costos incorporables a los productos parte del criterio, obviamente, de la facilidad para imputar el costo final. Hablamos de costo directo como aquellos costos que cuando el consumo se hace de forma directamente asociada a la obtención de cada unidad de producto, influye directamente en ellos. Los costos indirectos, cuando el consumo de los factores productivos no pueden calcularse o no pueden medirse de forma directa y hay que acudir a criterios de imputación indirecta. Es muy importante tener en cuenta que entre los costos directos establecemos, uno, materias primas y materiales. Las materias primas y los materiales son todas aquellas piezas, embalajes, materiales que entran a formar parte del producto terminado como parte integral del mismo. Cuando hablamos de la mano de obra directa, nos referimos a la aportación del factor humano que interviene en forma directa en la fabricación de las unidades producidas. Y cuando hablamos de otros servicios, son costos específicos que se consumen en forma directa para cada unidad de producto. Por ejemplo, la energía, servicios externos directos, alquileres, etc. Hablamos de los costos indirectos cuando nos referimos a los costos generales de fabricación, es decir, todos aquellos gastos derivados del proceso de fabricación. Hablamos de los gastos de comercialización. Allí es muy importante tener en cuenta, cuando hablamos de los gastos de comercialización, como el porcentaje de los gastos de los servicios de marketing, de venta, de distribución, de servicios postventa y de todos aquellos gastos de comercialización que, aunque no inciden de forma directa en cada una de las unidades o productos vendidos, debe necesariamente imputarse indirectamente a estos costos. ¿Qué encontramos allí? Salarios de vendedores, el departamento de marketing, de dirección comercial, todos los gastos de actividades sell-in, sell-out, todas estas actividades entran como esos costos indirectos. Y adicionalmente a eso encontramos los costos de administración, teniendo en cuenta que es esa parte proporcional del resto de gastos administrativos que sin tener
una relación directa con nuestros productos, influyen en ellos. Ya tenemos que ver con la parte de contabilidad, de dirección general, servicios generales, sistemas y demás. Entonces, sobre esta base es que nos resulta a nosotros poder tomar decisiones relacionadas con la fijación del precio. Hablamos entonces que la fijación del precio, una de las estrategias más utilizadas es la fijación del precio basado en los costos. Hablamos entonces de los costos como tal. Costos fijos, es decir, aquellos costos que no varían con el nivel de producción o de venta. Los costos variables son los costos que varían en proporción directa con el nivel de producción. Y los costos totales, que es la sumatoria de los costos fijos y los costos variables para la producción de un determinado producto o de un determinado bien. A partir de aquí, es muy importante que tengamos en cuenta un elemento que es fundamental en el desarrollo de nuestra estrategia de precios, y es la importancia que puede tener para nuestros productos el margen de contribución en los precios. Miren que hay un elemento que fundamentalmente debemos tener en cuenta aquí, y es que considerando que una de las estrategias, voy a devolverme aquí, una de las estrategias para la fijación del precio son los costos, tengamos en cuenta que esta estrategia conlleva a establecer los costos y definir un margen. Aquí se presentan tres condiciones fundamentales. La primera, el vendedor tiene mayor certeza de los costos que de la demanda. Es decir, conoce perfectamente más o conoce perfectamente sus costos, pero no conoce perfectamente la demanda. Al vincular el precio con el costo, los vendedores simplifican la fijación del precio. Es decir, no tienen que hacer un mayor ajuste según cambios de demanda, según alteraciones del mercado, sino sencillamente tienen la relación directa entre el costo del producto y el precio que fija. Ahora, cuando todas las empresas participantes de un mercado o cuando todos nuestros competidores utilizan este método, pasa una condición muy particular, y es que todos los precios tienden a ser muy parecidos entre sí. La competencia de precios se reduce al mínimo. Y por último, muchas personas consideran obviamente que este es uno de los factores de medición o establecimiento del precio que se ajusta más a los compradores y a los vendedores. A pesar de que son muchas las personas que consideran que es, digamos que, el elemento o la forma de establecer equitativamente un precio o más beneficioso para el consumidor y para la empresa, consideramos que fijar un precio sobre la base de los costos, no estamos pensando en el mercado, estamos pensando es en nosotros. Entonces, allí juega un papel muy importante que nosotros tengamos en cuenta para manejar esta estrategia, lo que representa el margen de contribución. En cualquier decisión sobre precios, la primera atención nuestra debe estar siempre dirigida al conocimiento de cuáles son los costos directos, puesto que la diferencia entre el precio de venta y los costos del producto nos permitirá a nosotros conocer el margen de contribución. Podemos observar aquí en la imagen que tienen al frente como el precio de venta unitario menos
los costos variables unitarios representan lo que se llama el margen de contribución unitario. En la medida en que nosotros siempre tenemos establecido el costo y el precio, incluso el margen de contribución unitario, podemos pensar en definir o en extender nuestras estrategias de precio para toda la organización. Es decir, considerar que el margen de contribución unitario es la mejor referencia para la fijación de un precio de venta que se llama rentable y extendido a todos los productos. Podemos observar entonces que cuando lo evaluamos desde el punto de vista de la estrategia de marketing, podemos observar entonces que el precio de venta unitario menos los costos variables unitarios representan el margen de contribución bruta, menos los costos fijos directos representan el margen de contribución neta. A partir de allí, nosotros definimos toda nuestra estrategia, todo nuestro enfoque, ya que el margen de contribución es igual a las unidades vendidas por el margen de contribución unitaria. Quiero mostrarles un ejercicio en el cual, digamos que podemos implementar esta teoría que le he mencionado. Miremos este ejercicio. Supongamos que un fabricante calzado tiene los siguientes costos y proyección de ventas. Costo variable, 10 unidades, hablemos de $10. Costos fijos, 300,000. Unidades que espera vender, 50,000 unidades. El costo del producto para el fabricante, ¿cómo lo definimos? Aquí encontrarán la ecuación. El costo unitario es igual al costo variable más costo fijo sobre unidades vendidas. Esto es igual a 10, que es el costo variable. ¿Verdad? Repito esta parte. Costo unitario es igual al costo variable más costo fijo sobre unidades vendidas. En este caso, el costo variable es 10, sería igual a 10 más 300,000, que es el costo fijo, sobre unidades vendidas, que es 50,000, nos da un valor de 16 unidades o $16. Supongamos que el fabricante desea dar un sobreprecio del 20%, digamos, sobre las ventas. El sobreprecio del fabricante está dado entonces. Sobreprecio es igual al costo unitario sobre 1 menos el rendimiento de venta deseado. Es decir, 16, que es el costo unitario, sobre 1 menos 20% es igual a 20. De esta forma, nosotros podemos establecer, utilizando esta sencilla fórmula, para manejar los precios que pretendemos colocarle a nuestros productos sobre la base de esta condición de la fijación del costo más el margen que queramos colocarle de utilidad a nuestra inversión o a nuestro negocio. Hasta aquí termina la primera parte de este video. Espero sea de gran utilidad para ustedes. Espero que puedan revisarlo puntualmente, ya que a partir de aquí comenzamos a desarrollar el resto de las estrategias que están colocadas en la agenda, y adicionalmente a esto realizaremos un ejercicio que puede ser considerado para
la evaluación de este corte. En horas de la noche estaremos haciendo una interacción sincrónica para ampliar explicación sobre el tema, responder preguntas y entregarle elementos que les permitan poder continuar con este proceso de formación. Muchas gracias, que tengan buena tarde.